Hola, ¿cómo están? Soy Marina Nil, este es nuestro espacio de libros y autores y hoy les traigo una historia fantástica y reveladora, El Mago de Oz, de Lyman Frank Baum. El Mago de Oz, a pesar de su título, es la historia de una niña de 8 años llamada Dorothy Gale que vive en una granja de Kansas con sus tíos Emma y Henry luego de haber perdido a sus padres. La historia empieza un día que un ciclón arranca la pequeña casa donde vivían y la eleva por los aires. Solo Dorothy y su perro Totó estaban dentro. El tío Henry había ido a poner a buen resguardo los animales y la tía Emma había bajado a una suerte de refugio que había debajo de la casa. Durante horas, la casa vuela cada vez más arriba y más lejos. Dorothy incluso se duerme del cansancio y solamente despierta al sentir el golpe de la casa al aterrizar en tierra firme. El lugar al que habían llegado es precioso y contrasta con el paisaje grisáceo y desértico de la granja de Kansas. Apenas salir, Dorothy se entera, a través de la bondadosa bruja del norte, de que la casa había aplastado a la malvada bruja del oriente, que tenía esclavizados a los golositos, los habitantes de aquella región de Oz. Por su intermedio, también se entera de algunas generalidades de aquella tierra, que las brujas del norte y el sur eran buenas, en tanto que las de oriente y occidente eran malvadas y tenían mucho poder. La tierra de Oz está rodeada por un desierto infinito. Era imposible salir de allí. No obstante, como Dorothy estaba angustiada y quería regresar a Kansas con sus tíos, la bruja del norte le aconsejó que fuera a la ciudad Esmeralda, en el centro del país, ya que allí estaba el mago de Oz, un ser extremadamente poderoso, el único que podría ayudarla. Tras prepararse, porque le advirtieron que sería un viaje largo, Dorothy empieza el recorrido calzando los zapatitos plateados mágicos de la bruja de Oriente. Llevaba mucho tiempo caminando cuando se encuentra con un espantapájaros con el que entabla una breve conversación, después de la cual decide acompañarla, pues desea tener un cerebro y espera que el mago de Oz pueda dárselo. Habían avanzado un buen trecho cuando descubren al hombre de hojalata. Tras ayudarlo para que recuperase su movilidad, se suma a ellos porque desea pedirle al mago de Oz que le dé un corazón. Finalmente, después de haber caminado bastante, les sale al paso un león que intentó atacarlos, pero era tan cobarde que no pudo lastimarlos de verdad. Acabó formando parte del grupo, pues él también quería llegar a Oz, para pedirle al mago que lo hiciera valiente como el resto de las bestias de aquella tierra. Comienza entonces una gran aventura para estos 4 amigos y el pequeño Totó, que lo que más ansían es llegar a la ciudad Esmeralda para pedirle al mago de Oz que les conceda sus deseos. No voy a contarles más, como digo siempre, para no spoilear el libro. Si bien este es un clásico, y es muy posible que el que no leyó el libro haya visto alguna adaptación al cine o al teatro, pero nunca falta algún lector que lo está descubriendo por primera vez y no quiero arruinarle la experiencia. Como siempre aclaro en estos casos, a pesar de que al tener una protagonista niña y tantos elementos fantásticos, sus compañeros de viaje, las brujas, la magia, los monos alados, entre otros, es un libro que puede leerse a cualquier edad porque tiene una profundidad humana que trascendió sus fronteras y el tiempo en que fue escrito, que hace que su mensaje siga siendo actual. Ahora, como acostumbramos en este espacio, vamos a hablar un poco del autor. Lyman Frank Baum, más conocido como L. Frank Baum, nació como el séptimo de 9 hijos de una familia de religión metodista de ascendencia alemana, escocesa, irlandesa e inglesa, de los cuales solamente 5 sobrevivieron hasta la edad adulta. Sus padres fueron Benjamin Bart Baum, un próspero hombre de negocios que hizo su fortuna en los campos petroleros de Pensilvania, y Cynthia Stanton, descendiente de Thomas Stanton, uno de los 4 fundadores de la localidad de Staunton, en Connecticut. Su primer nombre, Lyman,
Fue en honor del hermano de su padre, pero a él le desagradaba y prefería que lo llamaran Frank. Creció en la residencia de sus padres, Roselaw, que para él era como una especie de paraíso. De pequeño fue educado en su casa por tutores y a los 12 años lo enviaron a la Pitskill Military Academy. Fue un niño enfermizo y fantasioso, razón por la que sus padres pensaron que necesitaba endurecerse. Pero después de 2 años más que desastrosos en la academia militar, le permitieron volver a casa. Frank empezó a escribir desde muy pequeño, posiblemente por la fascinación que ejercía sobre él una imprenta sencilla que le había comprado su padre. Frank la usó para producir el periódico The Roselawn Home Journal con la colaboración de Harry Clay Baum, su hermano pequeño, con el que siempre estuvo muy unido. Entre los dos publicaron varios números del periódico, incluyendo anuncios pagados. A los 17 años ya había creado The Stamp Collector, un segundo periódico amateur, impreso un panfleto de 11 páginas titulado Baum's Complete Stamp Dearest Directory, y había creado en compañía de unos amigos un negocio de sellos. En esa época empezó su dedicación al teatro, algo que le fascinaba y que en varias ocasiones lo llevó al fracaso y casi a la ruina. En el transcurso de su vida descubrió varias pasiones y vocaciones. A los 20 años fue la cría de aves, que por entonces era una suerte de pasión nacional. En esta línea, en 1880, fundó The Poultry Record, una revista mensual dedicada a la cría de aves, y en 1886, a sus 30 años, publicó su primer libro dedicado a la cría del pollo de Hamburgo. El teatro, como dije recién, fue otra de sus pasiones. Durante mucho tiempo siguió representando papeles en comedias, utilizando los nombres artísticos de Louis F. Baum y George Brooks. En 1880, su padre le construyó un teatro en Rickford, en el estado de Nueva York. Baum creó entonces una compañía y empezó con la tarea de escribir obras de teatro. La doncella de Arran, un melodrama con canciones basada en la novela A Princess of Tulle de William Blake, le proporcionó un éxito modesto. Además de escribir la obra, Baum compuso las canciones, adelantando con eso un musical prototípico, puesto que las canciones estaban relacionadas con el argumento y la acción. También actuó como protagonista. Su tía, Catherine Gray, representó el papel de su tía en la ficción. También fue el fundador de la Syracuse Oratory School. La edición era otra de sus pasiones. Retornó a ella en varias oportunidades. Una, tras la quiebra de un bazar que había abierto con su esposa por su costumbre de vender a crédito en Dakota del Sur, a donde se mudaron en 1888. Allí editó un periódico local, The Aberdeen Saturday Pioneer, donde escribía una columna, Our Landlady. La descripción que hacía de Kansas en el maravilloso Mago de Oz se basa en el seco paisaje de aquel lugar. Tras la quiebra del periódico en 1891, hubo una nueva mudanza ahora a Chicago, donde a la par que trabajaba de comercial en el Evening Post, editó una revista destinada a agencias de publicidad enfocada en vitrinas de almacenes comerciales. Volvamos a lo literario, que es lo que nos interesa. En 1897 escribió y publicó Mother Goose in Prose, Mamá Oca en prosa, una colección de pequeños cuentos inspirados en el personaje de Mamá Oca que fueron ilustrados por Maxfield Parrish. Gracias a un moderado éxito que ganó con estos cuentos, pudo abandonar el trabajo comercial. En 1899 se asoció con el ilustrador W. W. Denslow para publicar Father Goose, His Book, el libro de Papá Ganso, una colección de poesía del absurdo. El libro fue un éxito y se convirtió en el libro para niños más vendido del año. En 1900, Frank Baum y Denslow, con quien compartía los derechos, publicaron El maravilloso Mago de Oz. Este libro tuvo un gran éxito, tanto de la crítica como comercial. Fue el libro para niños más vendidos durante los 2 años posteriores a su publicación. Baum llegó a escribir 13 novelas adicionales basadas en los escenarios y personajes de la Tierra de Oz.
No los voy a detallar aquí porque sería interminable y además es información que se consigue fácilmente en Internet. 2 años después de la publicación del maravilloso Mago de Oz, Baum y Denslow se asociaron con Paul Tidkens, que era compositor, y Julian Mitchell, director teatral, para producir una versión teatral musical. Fue cuando se utilizó por primera vez el título abreviado del Mago de Oz. La obra se estrenó en Chicago en 1902 y después fue representada en Broadway durante 293 noches, desde enero a octubre de 1903. Su éxito fue tan grandioso que volvió a Broadway en 1904, donde se representó desde marzo hasta mayo y de nuevo desde noviembre a diciembre. Después hubo una gira por los Estados Unidos con prácticamente los mismos intérpretes, como era costumbre en aquellos años, hasta 1911 y luego fue representada por compañías de aficionados. La versión teatral contó como protagonistas con David C. Montgomery y Fred Stone como el hombre de hojalata y el espantapájaros respectivamente, que los lanzó inmediatamente a la fama. La versión teatral era un poco diferente a la novelística y estaba dirigida principalmente al público adulto. Se cambió a Totó por la vaca Imogen y se añadió a Trixie Trifle, una camarera, y a Pastoria, un operario de tranvía, como compañeros víctimas del ciclón. Se eliminó a la malvada bruja del oeste del guión, sobre el que Baum pudo ejercer poco control o influencia. Se introdujeron bromas contemporáneas, la mayor parte escritas por Glenn McDonough, que hacían referencia al presidente Theodore Roosevelt, al senador Mark Hanna y al magnate del petróleo John D. Rockefeller. Fue tal el éxito de la versión teatral que las versiones posteriores de la obra, que incluían las nuevas ediciones de la novela, se editaron con el título de El Mago de Oz en lugar del título completo original como se lo conoce en la actualidad. Metro-Goldwyn-Mayer produjo el clásico El Mago de Oz, película musical protagonizada por Judy Garland en el papel de Dorothy Gale, después de las dos primeras adaptaciones cinematográficas de 1910 y 1925. En 1975 se estrenó en Broadway una comedia musical basada en estilos musicales afroamericanos, The Wits. En esta ocasión fue Stephanie Mills quien se encargó del papel de Dorothy. Este musical ganó un premio Tony y fue la base de la película El Mago, estrenada en 1978 con Diana Ross como una adulta Dorothy. El Mago de Oz continuó inspirando nuevas versiones, como la película de animación nipo-estadounidense El Mago de Oz, estrenada en 1982, o Return to Oz, Regreso a Oz, en 1985, producida por Disney como una secuela no oficial de la película de 1939 y una gran variedad de producciones de dibujos animados. Uno de los más exitosos espectáculos de Broadway ha sido Wicked, que se estrenó por primera vez en 2003. Cuenta la historia paralela de las dos brujas que aparecen en la película clásica de la Metro-Goldwyn-Mayer. El autor de la novela en la que se basa el musical, Gregory Maguire, la publicación de su novela se remonta a 1995, llamó Elphaba al personaje principal en honor de L. Frank Baum. Elphaba es una interpretación fonética de las iniciales del escritor. Aparte de las adaptaciones más o menos fieles al libro original de Baum, El Mago de Oz tuvo una influencia importante en la cultura en general, dejando una huella importante en otras obras, como la película de ciencia ficción Zardoz, dirigida por John Boorman y estrenada en 1974, que sin ser una adaptación directa del Mago de Oz, se inspiraba claramente en su estructura y contenido. En la ficción de la película, el nombre Zardoz es una corruptela de Wizard of Oz y ciertos elementos de la novela original, como el subterrefugio del mago, se representan simbólicamente mediante elementos propios de la ciencia ficción. Haciendo referencia a los contenidos de la novela de Baum,
Zardos va incluso más lejos, abordando cuestiones de filosofía, crítica social y sátira política. A principios del siglo XX, Henry Littlefield, profesor de historia de una escuela secundaria del norte del estado de Nueva York, escribió un artículo académico que fue la primera interpretación completa de la novela como una metáfora política extendida de la política y los personajes de la década de 1890, donde prestó especial atención a los debates del Partido Populista sobre la plata y el oro. Vale aclarar que Baum era republicano y partidario del sufragio femenino y se cree que no apoyaba los ideales políticos ni el movimiento populista de William Jennings Bryan y que publicó un poema en apoyo de William McKinley. Pero desde 1964 muchos académicos, economistas e historiadores ampliaron esta interpretación de Littlefield. Con el éxito del Mago de Oz, Baum y Denslow esperaban que la suerte les sonriese una tercera vez y en 1901 publicaron Dode and Todo of Maryland. El libro fue uno de los más flojos de Baum y su fracaso enfrió sus relaciones con Denslow. Fue su última colaboración. Baum declaró varias veces durante el desarrollo de la saga sobre Oz que había escrito su último libro sobre el tema y se dedicó a escribir otras obras que recreaban mundos fantásticos diferentes, incluyendo The Life and Adventures of Santa Claus, La vida y aventuras de Santa Claus, y Queen Cixie of Ix, Reina Cixie de Ix. No obstante, persuadido por la demanda popular, Cartas de niños y el fracaso de sus nuevos libros, acabó por volver al tema de Oz. Todas sus novelas han caído en el dominio público en la mayor parte de los países y muchas se encuentran disponibles en inglés a través del proyecto Gutenberg. Su último libro sobre Oz, Glinda de Oz, fue publicado un año antes de su muerte, pero los libros sobre Oz continuaron más allá de la muerte de su creador por otros autores, entre los que hay que destacar a Ruth Plumly Thompson, que escribió 90 libros sobre Oz. En 1914, tras haberse trasladado a Hollywood unos años antes, Baum comenzó su carrera como productor cinematográfico, creando la compañía The Oz Films Manufacturing Company, aunque tuvo poco éxito en esta incursión. Hizo un nuevo intento escribiendo The Last Egyptian, El último egipcio, y realizando una película, partes de la cual se incluyen en Decasia, pero el nombre Oz se había convertido en un veneno para la taquilla y ni siquiera un cambio de nombre de la compañía a Frank Josley Baum ayudó a enderezar las cosas. A diferencia de The Fairlock and Radio Place, Baum no hizo una inversión personal, pero es posible que el estrés afectara su salud. Frank Baum murió en mayo de 1919 a los 62 años de edad y fue enterrado en Glendale, California. Espero que les haya gustado esta recomendación y los motive a buscar este autor y sus libros. Yo me despido hasta la próxima. Chau, chau.